Hola, bienvenidos a esta presentación sobre buenas prácticas agrícolas en el nopal. Esta presentación es parte del evento de Expo Imagina que tenemos organizando aquí en el CUCBA, la CDR de Jalisco y el gobierno de Zapopan. Vamos a ver una serie de diapositivas y ustedes se van a dar cuenta, sobre todo los productores, de que realmente son actividades que ustedes conocen y realizan, pero regularmente no las consideramos muy importantes y a veces las obviamos. Si esto sucede, entonces el desarrollo del nopal, la vinculación con los vendedores, los comerciantes, se va a ir atrofiando y entonces vamos a tener productos a veces que no son de buena calidad. Las buenas prácticas agrícolas es realmente un recordatorio de lo que tenemos que hacer y respetarlas y manejarlas como si fuera una biofábrica en las plantaciones, en las áreas de post cosecha y aún en el transporte. Entonces, para entrar en el tema, pues hay que describir qué es el nopal. El nopal, pues sabemos que es una cactácea y que recientemente se ha estado encontrando diferentes pues formas de aprovechamiento, utilidad, etcétera, etcétera, de una forma más intensiva, pero ya desde antes se había utilizado, porque fíjense que el nopal había sido llevado desde la época de la colonia a diferentes partes del mundo, sobre todo cuando llegaron los españoles y se lo llevaron al Mediterráneo, y del Mediterráneo pues se fue al norte de África, se fue a otros lugares, y aún en esos países, sobre todo por ejemplo Italia, que tiene una isla ahí en el centro del Mediterráneo, consideran al nopal como propio. Y entonces pues había especies que han salido como nuevas porque han aparecido pues algunos cultivares propios adaptados a la región y que los publicaban como especies nuevas, pero realmente los ancestros pues eran de origen mesoamericano y eso ya está publicado. El nopal es netamente mexicano y bueno, todos quisieran que el nopal fuera nativo, obviamente, porque tiene un aprovechamiento increíble y se siguen desarrollando nuevas aplicaciones como la del biogás o como también la producción de piel sintética. Digamos, es una síntesis vegetal para los veganos, pues están encantados. Entonces, pues sí, tiene un gran uso. Aparte de que conocemos tradicionalmente que es la fruta, la tuna, el nopalito, alguna otra para extraer el aceite de la tuna, la producción de los pigmentos directamente del fruto o a través de un insecto que ahorita vamos a hablar de él, que se denomina grana del carmín. Es por esto que el nopal es muy interesante para varios países y para pues la orbe tropical o pantropical en el mundo y aún en puntos más alejados, ¿verdad? Como estamos mencionando en Europa. Bueno, una vez que ya recordamos qué es el nopal, pues hay que recordar ahora las buenas prácticas agrícolas. Como les menciono, son actividades que ustedes ya han desarrollado de alguna manera. Las buenas prácticas agrícolas, pues no es más que una compilación de principios que siempre los estamos haciendo, pero no necesariamente en un orden o concienzudamente. Y bueno, cualquier actividad agrícola que nosotros desarrollemos tiene que ser con base en estas buenas prácticas agrícolas. Y no nada más durante la producción, es desde antes, cuando estamos seleccionando la plantación y también en la post cosecha. Esto quiere decir que también los productos agrícolas pues van a entrar dentro del buen manejo que nosotros hagamos. Tienen que ser seguros y saludables, sobre todo en el ambiente pues global en que nos estamos desarrollando, que ya estamos manejando exportaciones a otros países, pues tenemos que cumplir con normas muy estrictas y las buenas prácticas agrícolas previenen de todos los problemas que más adelante pudiéramos tener si no las atendemos. Esto es para productos agrícolas que sean alimentos o no alimentos, aplica para todo. Si ustedes hacen una búsqueda van a encontrar quizás las iniciales GAP, que es el Good Agricultural Practice, que es la traducción al castellano de buenas prácticas agrícolas. Lo que interesa realmente es que no perdamos la objetividad de estas prácticas que ubica la sustentabilidad. Es decir, que lo que hagamos se mantenga por generaciones y no estemos acabando con algún recurso. Muchas veces erosionamos el suelo por alguna mala actividad o nos acabamos el recurso mismo vegetal. Entonces, eso tiene que ser sustentable. Y bueno, eso tiene que ir vinculado con todos los aspectos que están relacionados. Recuerden que todos los sistemas están vinculados. Hay una teoría general de sistemas que nos indica que cualquier actividad que estamos relacionando en una área o en otra, o llevando a cabo de manera ajena, que uno la cree que no tiene que ver nada con lo que estemos haciendo, pues no, todas están vinculadas. Y entonces, si nosotros queremos tener
pues desarrolladas estas ideas, estos conceptos, y llegar a dominarlos, obviamente se necesita aprender, pero ya lo conocemos. La mayoría de esas actividades son tan sencillas, ahorita cuando las estemos describiendo, pues se van a dar cuenta que ustedes las están llevando a cabo. Entonces, bueno, hay que entender que es una globalización de actividades, una globalización de mercados, una globalización de recursos, y todos ellos están entendidos dentro de la interacción de la teoría general de sistemas. Entonces, no hay que dejar nada. Hay veces que la particularidad de una actividad pues, nos obliga a que seamos muy específicos y quizás pues hagamos a un lado algunas actividades porque no son tan importantes, pero no quiere decir que estén presentes. Siempre van a estar ahí. Entonces, hay que cuidar mucho con lo que queremos maximizar y con lo que creemos que debemos minimizar. Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto que estamos hablando. En un cultivo de nopal, entonces, pues vamos a encontrar básicamente que estas buenas prácticas agrícolas, pues son las actividades que ustedes van a hacer. Si quieren hacer una plantación, pues todo lo que está relacionado con la plantación. No importa qué fin le vayan a dar a este nopal. Si es para producción de nopalito, para frutas, si ustedes quieren producir forraje, que es lo que está creciendo bastante, o alguna innovación como es el biogás que está creciendo en algunos estados. En México y también en otras orbes, en otros países, en Perú, sobre todo en Chile, algunas actividades en Alemania. Entonces, pues hay que ver cómo se están produciendo estos biogás. El nopal no está ajeno a ellos, está siendo utilizado para producir estos biocombustibles. Y bueno, en este caso yo voy a tomar como ejemplo la producción de grana cochinilla, que es otro de los beneficios que se obtiene del nopal. Pero se van a dar cuenta que prácticamente son las mismas, porque recuerden que los procesos son los mismos. Cuando ustedes conocen un proceso de plantación, sea de cualquier planta, se van a dar cuenta que son analogías con cualquier otro cultivo. En este caso, si queremos producir grana cochinilla, pues la analogía, si queremos producir nopal, tuna, verdura, lo que ustedes quieran de esta planta, pues son muy sencillas, porque realmente están muy apegadas. Únicamente uno va ajustando la plantación. Si queremos para tuna, pues tiene que ser como un árbol. El nopal hay que manejarlo como un árbol, o si queremos manejarlo como si fuese un arbusto para la producción de nopalito, pues entonces así nos estamos entendiendo. Y eso ya van a ser las puntualidades que le digo cuando queremos manejar un sistema de una manera muy particular a otro, pero realmente todos los puntos que se toman en uno o en otro son similares. Esas son las analogías. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener entendido que si nosotros queremos hacer una plantación, pues desde el inicio, ¿qué tipo de planta me voy a llevar? ¿Qué tipo de manejo vamos a tener? ¿Qué manejo fitosanitario tengo que yo darle a este material? Entonces, todos los conceptos los tenemos que tener integrados desde el inicio. Porque si nosotros dejamos para que más adelante resolverlo, pues nos vamos a complicar, porque quizás desde el inicio lo pudimos haber atendido y el problema nunca se hubiera generado, si es que se hubiese generado. Caso puntual es el de las plagas y enfermedades, que ahorita vamos a describirlas. Entonces, ¿por qué estoy tomando este ejemplo de la grana cochinilla? Bueno, deben de saber que la grana cochinilla, al igual que el nopal, es nativa de México, somos líderes, y a nivel internacional pues tenemos el grupo de trabajo que pertenece a la CactusNet. Esta es una red de gente que se dedica a estudiar, a producir, a pintar, cualquier cosa artística, lo que ustedes consideren, está considerado ahí desde el punto científico o artístico el nopal. Y entonces pues tenemos grupos trabajando en todo el mundo alrededor del nopal, porque ustedes deben de saber que hay países que nos superan a veces en plantaciones. Por ejemplo, el norte de África, los países del Magreb, me estoy refiriendo a Marruecos o a misma Argelia, tienen plantaciones a veces muy superiores para la producción de algún producto. Por ejemplo, para la producción de aceite de tuna, pues son líderes el norte de África. También son líderes para la producción de material forraje. Entonces, nosotros tenemos 3 millones de hectáreas de manera silvestre, entonces la gente hace aprovechamiento de este recurso. Pero recuerden que mencionamos que debe ser sustentable. Entonces tenemos que enseñarnos a producir el nopal para tener forraje, para no estar acabando el recurso de manera natural, aunque tengamos tanta cantidad, ¿verdad? Porque si lo comparamos con las 600,000 hectáreas que pueda tener, por ejemplo, Túnez, pues no se ve pues una comparación así que digamos, no, pues tenemos bastante. Pero los recursos se acaban, tenemos que hacerlo sustentable. Bueno, entonces tenemos un sitio web, lo vamos a estar haciendo llegar a ustedes por las redes.
por las presentaciones y espero que se puedan comunicar, bajar la información que vamos a estar aquí dejando en esta serie de conferencias, las vamos a tener todas listas. Fíjense, si ustedes deciden ir por nopal para hacer una plantación, bueno, la primera buena práctica agrícola es que vayamos a un lugar en donde esté sano. Tenemos que ver cómo está manejado ese nopal, si lo están fertilizando, si lo están abonando, con qué lo están abonando, si están haciendo un manejo tecnológico, qué tipo de tecnologías están haciendo. A nosotros nos ha tocado trabajar con diferentes productores a diferentes niveles, en empresas muy grandes, empresas muy pequeñas, microempresas, incluso productores muy locales. Y entonces, con todos ellos hemos visto, pues desde lo muy básico, movimientos empíricos hasta movimientos tecnológicos bastante elevados. Hemos estado con productores en donde ya manejan el cultivo de tejidos vegetales para la producción de sus recursos que van a llevar a viveros, a campo, y bueno, manejan sus invernaderos y de una manera muy tecnológica. La analogía es la misma. Hay que cuidar todos los procesos, hay que hacerlo limpio, hay que tener todo registrado y de esta manera nosotros vamos a darle un seguimiento, un rastreo a todo lo que tengamos. Entonces, es muy importante tener una bitácora para ir registrando desde el inicio todos los procesos. Si nosotros queremos tener acceso a un banco de germoplasma, que es lo más recomendable para hacerse del material cuando van a hacer sus plantaciones, bueno, pues hay que tenerlo bien catalogado. Si es con un productor, igual hay que tener el registro y los antecedentes. Recuerden que en las especies tenemos una gran cantidad de cultivares, sobre todo el nopal que más se utiliza es Opuntia ficus indica. Es el más utilizado a nivel mundial. De hecho, es el cultivo más amplio que se tiene de las cactáceas, el nopal. Y entonces, pues tenemos una diversidad de cultivos. Tenemos cerca de 120 diferentes cultivares registrados. Algunos son los mismos, pero como los mueven de lugar en lugar. Por ejemplo, no es lo mismo tener una planta en Zacatecas que tiene una altitud pues bastante con respecto a Autlán, que es casi a nivel del mar. Entonces la planta va a responder al ambiente y vamos a ver que se comporta estructuralmente, o sea, las hojas que puede producir cuando son los brotecillos tiernos, o las mismas pencas, la forma, o la presencia de espinas o ausencia. Vemos que son diferentes y que a veces creemos que son plantas diferentes y es cuando empiezan la gente a registrar cultivares diferentes. Pero no, se trata del mismo cultivar que está respondiendo al ambiente particular de cada región. Entonces, por eso es muy bueno tener el registro y la trazabilidad para saber en realidad qué tipo de cultivar tenemos. Entonces, esos registros son muy buenos desde el inicio, mantenerlos. La sanidad, obviamente hay que buscar cultivos en donde no se tengan enfermedades. Ahorita la más fuerte que se tiene prácticamente en toda la región del centro del país, pues es la del mancha negra, comúnmente como se conoce, es un hongo, el género es Pseudosporecospora, y bueno, pues está atacando no solamente el centro de México, ya se ha registrado en Bolivia, se tiene presente en Perú, en donde prácticamente ya todas las plantaciones silvestres, el 100% está con este problema de infección. Argentina también. Entonces es muy importante que vean ustedes la sanidad de la planta y no se la lleven cuando van a establecer cultivos. O sea, si ustedes tienen la opción, si van a hacerlo desde el inicio, pues tengamos en consideración. Si ustedes no saben si el material va enfermo o no, porque muchas veces uno cree que es un daño mecánico, ¿verdad? De algún arrastre o de algún pues herida o algo. Y si no saben, pues aproxímense a los técnicos, nosotros les podemos apoyar. El INIFAP tiene bastante información al respecto. Prácticamente todas las universidades y las escuelas técnicas de las zonas áridas, semiáridas, los estados hacia el norte, desde Querétaro, Zacatecas, Saltillo, todos tienen ya áreas muy bien desarrolladas en cuanto al área técnica para apoyar a sus productores. Entonces, no tengan miedo, acérquense, pregunten. Ahora tenemos las redes, aprovechen las redes, manden fotografías, envíen correos. Es muy fácil asesorarse y no tener problemas como los que les voy a platicar ahorita que tuvieron los compañeros de Brasil. Entonces, pues tenemos una gran cantidad de genotipos, de variedades, de especies, porque solamente en México tenemos más o menos 124 especies de nopal y cada especie de nopal pues tiene, imagínense, sus cultivares, sus variaciones. Entonces, imagínense la diversidad tan grande que tenemos. Entonces hay que conocerla. Ya hay algunos catálogos disponibles,
pero muchas veces lo que se tiene en los otros patios no se ha catalogado, entonces posiblemente ustedes tienen la riqueza de ello. Entonces hay que revisar todo lo que está disponible en internet, comparen todo lo que tenemos en México con otros países, porque muchas veces no tenemos que seguir una receta de lo que esté publicado en un país en particular. Por ejemplo, si quieren hacer un establecimiento de nopal, ¿qué van a hacer? ¿Una penca? ¿Tienen suficiente material sano para hacer un establecimiento a penca completa? ¿O tienen que hacerlo con fracciones mínimas? Hay toda una técnica para hacerlo con fracciones mínimas. Podemos fraccionar una penca, hacer todo el proceso de secado para que no entren enfermedades y lograr su establecimiento. De todo esto hay publicaciones en internet. Si ustedes no atinan a entender cómo es esto, para eso estamos en las universidades, para apoyar en los institutos tecnológicos y obviamente en las secretarías de los estados en la agricultura. Entonces, tenemos toda esa tecnología para poderlas hacer. Si ustedes quieren hacer algo más tecnológico, también tenemos ya los desarrollos. Podemos utilizar lo mismo que hacemos, porque ya hemos hablado que todo es lo mismo, es una analogía. Lo mismo que se hace con esas pencas o las fracciones de pencas, lo hacemos en laboratorio. Y en pequeños contenedores establecemos fracciones, logramos que broten y hacemos una micropropagación. Usamos este término porque las plantas son muy pequeñitas, a veces de menos de 1 centímetro lo que estamos propagando en contenedores, pero ahí podemos hacer la propagación de cultivares que tengan alguna característica sobresaliente. Y van a ver que es lo mismo que se hace, la desinfección, el lavado y todo lo que se hace en campo cuando se va a establecer, ¿verdad? Es el mismo proceso. Entonces, por favor, no dejen de lado todos los factores que pueden estar interactuando en sus actividades. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la plantación y van a llevar abono, pues ese abono asegúrense que esté composteado, porque muchas veces llevan abonos que llevan problemas que ustedes no tienen y después ya empieza ahí la infección de un problema, sobre todo de enfermedades, pero también de plagas. Muchas veces pueden ir ahí los insectos en estadios que nosotros no comprendemos que son insectos, porque a veces van en estado de huevecillo o van en estado de pupa, esos capullos que hacen las larvas para poder tener luego su desarrollo de alas como las mariposas, y se nos presenta el problema. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Entonces, punto por punto hay que ir cubriéndolos. Otra cosa, por ejemplo, para el caso de la grana cochinilla siempre recomendamos que vayan a buscar sus materiales en donde están libres de enemigos naturales o de la misma cochinilla silvestre. Y ya llegamos a un punto muy interesante, que es la cochinilla silvestre. Es otro de los problemas, que cuando estamos llevando material de un lugar a otro, lo llevamos junto con las enfermedades. Entonces hay que poner en ejecución las buenas prácticas agrícolas. Si ya las sabemos, simplemente hay que ejecutarlas. Así de sencillo es lo que tenemos que estar poniendo. El caso de Brasil fue muy lamentable porque se llevaron cochinillas silvestres creyendo que era la cochinilla fina. Y entonces, por no tener una asesoría técnica, pues el problema se hizo fuerte y más de 120,000 hectáreas fueron destruidas y tuvieron que buscar nopales mexicanos que les ayudaran a solventar ese problema. Entonces, eso es importante. Yo no tengo que enseñarles algo nuevo, es lo que ustedes saben. O sea, la plantación, la poda, la desinfección, pero hay que ejecutarlas y hay que ir registrando en los tiempos. Otra cosa, las actividades que se vayan a desarrollar no es solamente de los trabajadores. Si yo soy el dueño, yo también tengo que cumplirlas y tengo que observarlas. Si llega un proveedor, también tiene que observar, porque acuérdense que tenemos que manejar nuestra plantación como si fuera una biofábrica. Entonces, los usuarios, los compradores, los trabajadores, los dueños, todo el mundo tiene que observar estas buenas prácticas agrícolas. Porque es muy común que no las entendamos, porque muchas veces decimos, eso es de sentido común, pero a veces es el sentido menos común que ejecutamos. Entonces hay que ser congruentes. Por ejemplo, si estamos en la huerta, ¿podemos defecar en la huerta? Muchas veces se nos hace fácil y después viene la contaminación por salmonela. Pues no, hay que tener un área, hay que tener un baño, hay que tener un área en donde los trabajadores van a ir a hacer sus necesidades. Entonces, es un sentido común y eso nos va a ahorrar problemas después de contaminación y regreso en los puntos de venta, ¿verdad? Porque si les hacen un estudio van a ver que está muy mal. Por ejemplo, en la mancha negra, pues no hay que tener el problema en las nuevas plantaciones. Si nosotros vamos a partir de material de una plantación que está contaminada, y es lo único que tenemos, que es el caso en Zapopan, estamos hablando del nopal que le llaman mexicano, pues hay que utilizar los brotes más jóvenes, porque la enfermedad no vive en los brotes jóvenes. Entonces hay que tener este sentido común, hay que hacer plantaciones nuevas, y pues eso nos va a dar
una pues factibilidad. Jóvenes, señores, señoras, todo mundo tiene que estar acatando estas órdenes. Nosotros lo que vamos a estar haciendo ahora pues es simplemente ofrecerles esta información que tenemos. Lo manejamos para la grana cochinilla, pero lo podemos manejar todo esto del conocimiento para este cultivo, pues para todas las áreas que nosotros queramos desarrollar. Recuerden, ya se los dije, hay que tener el registro en bitácora. Si nosotros registramos cuando apareció un insecto, podemos hacer un control. Justamente el control biológico que está haciendo ahorita es por esos registros que se tienen. Ya no es necesario utilizar químicos para estar controlando cochinillas silvestres u otros problemas si nosotros hacemos el manejo. Ahora, hay más plagas que están amenazando convertirse en problema porque no estamos haciendo buenas prácticas agrícolas. Hay una gran cantidad que está acechando. Entonces, los invitamos, por favor, a que revisen la información que tenemos. Los invitamos que vayan a los sitios web, saquen esta información y los esperamos en Expo Imagina para que participen ya después cuando tengamos la parte física, pues compartir. Muchas gracias. Buen día a todos ustedes. Muchas gracias por la amable atención a esta presentación que vamos a ver el día de hoy. Les agradezco a todos su participación y bueno, este es una pequeña charla que se da por motivo de Expo Imagina junto con la Universidad de Guadalajara, obviamente auspiciado por varias áreas del gobierno de Zapopan y bueno, también obviamente el CUGBA, ¿no? Que es una parte muy importante de esto. Muy bien, como ustedes saben, bueno, este tema es algo interesante en el sentido de que vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de por qué para nosotros los mexicanos el nopal ha constituido una planta emblemática. Como ustedes saben, bueno, el símbolo patrio tiene el nopal, ¿sí? Nuestra moneda tiene nopal. También es donde se estableció la Gran Tenochtitlan, en donde se cuenta la leyenda que teníamos que estar, tenían que hacerse el establecimiento donde estaban posando un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y bueno, es importante que ustedes sepan que en México tenemos una gran diversidad de plantas cactáceas, no nada más el nopal. De ello, en cada uno de los estados es consumido de diferentes maneras. Vamos a hacer un pequeño viaje con todas estas fascinantes plantas, haciendo énfasis principalmente en el nopal, que es la planta más conocida a nivel nacional y obviamente mundial. Como ustedes saben, muchos de los frutos que nosotros tenemos los estamos haciendo o procesando ya para venta, no nada más en fresco, sino ya como un producto adicional ya transformado, como podría ser, por ejemplo, helados, mermeladas, ¿sí? El garambullo, que si bien es cierto no es de Jalisco, pero se conoce en otras partes de la República, principalmente en Querétaro, también en Guanajuato, vamos a encontrar que la gente ya ha visto la manera de industrializarlo. Entonces, el tema con el nopal es replicar muchas de estas actividades que se tienen para poder hacer uso de este producto que es nopal, pero ya mostrado en diferentes presentaciones. Aquí están viendo, por ejemplo, el garambullo en mermelada, que también se puede aplicar al nopal verdura, obviamente, y también la tuna. La pitaya, que para nosotros es conocido solamente en mayo y que lo consumimos todo el mundo en fresco, bueno, también tiene una importante área de agroindustria porque ya se puede transformar en mermeladas, en salsas, en ponches, en helados, en dulces, en panes. Entonces, toda esta agroindustria se ha empezado ya a desarrollar en Jalisco y que tiene también un amplio potencial el nopal. Todo esto se puede también elaborar con nopal verdura y obviamente el fruto que es la tuna. Se pueden hacer gelatinas y todo esto. Esta es una planta que se llama asiento de suegra. Obviamente es un nombre coloquial que le dan los campesinos, pero es una planta que da unas pequeñas inflorescencias y frutos que pueden ser utilizados y industrializados y venderse ya como un producto más duradero en salmuera.
¿sí? Cabe hacer mención que también este es muy utilizado para elaborar los famosos chiles en nogada, que ahora se ha evitado el uso de esto porque pues obviamente tienen que matar a toda la planta, que tarda mucho tiempo en crecer. Las mamilarias, que también los llamados frutos, que le llaman chilitos, que también se pueden hacer nieves a través de ellos, mermeladas, y que son algo muy novedoso e innovador, principalmente en otras partes de la República. El Hiloserius, o la llamada pitahaya, que le llaman en otras partes del mundo fruta de dragón, también es una planta que hoy en día podemos observar en muchísimos mercados, que la venden por piezas y es bastante costosa. Afortunadamente en México nosotros podemos consumir todas estas plantas que yo les estoy presentando. Y bueno, ya aterrizando en la parte de lo que es el nopal como tal, como ya habrán escuchado otras presentaciones, el nopal obviamente es netamente mexicano. Por lo tanto, muchos otros países han copiado el sistema de producción del nopal. Obviamente en esos países el uso que se le da es muy distinto al que México le damos. Es decir, en México nosotros consumimos nopal verdura, ¿sí? En muchos platillos que tenemos, y principalmente que se tiene mayor conocimiento en el centro y sur de México, pero que actualmente ya en el occidente y en el norte de México han empezado a incrementarse su uso ya como alimento. Obviamente de esta planta nosotros tenemos una gran diversidad, variedades, y obviamente el fruto no es la excepción. Aquí en este pequeño dibujo se está presentando todas las tunas que nosotros tenemos, todos los colores que nosotros tenemos y los sabores. Entonces nosotros podemos tener a nuestra disposición colores, sabores y texturas, los cuales nosotros posteriormente podemos hacer un gran uso de esta planta para poder hacer diversos productos que pueden ser factibles de lanzarse al mercado, tanto nacional como internacional. Si bien es cierto, nosotros en México tenemos una gran cantidad de extensión en cuanto a territorio árido y semiárido, vamos a ver que mucha de esta producción se da en huertos familiares, pero también ya se da en sistemas de producción intensiva, independientemente de la que está de manera silvestre. Vamos a ver que, por ejemplo, para el nopal verdura, nosotros, o los llamados nopalitos, nosotros tenemos algunas variedades y especies ya seleccionadas. ¿Por qué? Porque, bueno, no todos consumimos el nopal del mismo tipo de nopal, porque habemos personas que, pues, por ejemplo, no nos gustan los nopales tan ácidos. Hay especies que no tienen tanta acidez. También hay nopales que son más fibrosos que otros. Hay gente que no lo prefiere. Entonces, para todo ello, nosotros tenemos esa gran diversidad de especies que nos permiten seleccionar qué tipo de nopal queremos. Nosotros a veces podemos escuchar a las personas que dicen, yo quiero un nopal de cerro que es mucho más rico, tiene mejor sabor. Bueno, todas estas variedades son las que se utilizan en todas estas especies. Muchas solamente se utilizan para el norte de México, por ejemplo, para exportación. Hay un nopal que le llamamos nopal tapón, que es una puntilla robusta, es redonda, de color azuloso, y sus cladodios o sus pencas, las llamadas famosas pencas, son redonditas, y por la forma que tiene es como el mercado principalmente estadounidense es el que prefiere, pero como estos hay muchísimos más. Tenemos un gran conocimiento en cuanto a las variedades desarrolladas por todas las características que ya se han mencionado, y hay sus nombres comunes. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, tenemos en el área de San Esteban productores que se dedican a la producción del famoso nopal blanco. Este nopal blanco es el que más degustamos en lo que es Guadalajara y la zona metropolitana, pero también en otros lugares se conocen otros tipos de nopales que son propios de la región, pero obviamente para cuestiones comerciales se utiliza en Jalisco el nopal blanco. Sin embargo, debido a que tenemos otras personas que vienen del centro de México, pues necesitan tener sus nopales que ellos conocen, que es el otro nopal, el nopal mexicano. Y bueno, la producción en toneladas
para este nopal, que es verdura, pues se ha incrementado año con año, y bueno, nosotros se ha llegado a estimar la producción de todas estas especies para nopal verdura de más de 141,000 toneladas anuales. Entonces, si se fijan, es realmente una industria bastante prometedora y bastante eficiente. En cuanto al fruto, pues Jalisco está considerado dentro de las áreas que producen la tuna. La tuna que está en el norte de Jalisco, que es Ojuelos y que comprende el altiplano potosino-zacatecano también, y compartimos muchas plantaciones que tienen frutos de diferentes colores, diferente dulzor y diferentes tamaños. Entonces eso lo hace nuestro estado pues realmente competitivo para otros estados que también producen tuna. La cuestión de las especies, hay muchas especies domesticadas para esta finalidad y son de las más demandadas. Estas especies son de las que se han llevado a otras partes del mundo. Sin embargo, es importante aclarar que aunque allá se producen estas tunas, porque son de la misma planta, de origen mexicano, al parecer tiene mucha relación en dónde está sembrada y las características no son tan paliatables o atractivas como las que hay en México. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que en México la industria o la venta en fresco ha aumentado cada vez más. Hay muchos estados que se han dedicado a la exportación de tuna fruta, principalmente el mercado europeo y el mercado estadounidense. Hay otra planta que ha entrado mucho a Jalisco y a otras partes de la República ya de manera comercial, y es porque esta planta da un fruto que le llaman el famoso joconostle. Este joconostle es una tuna ácida que en el centro de México y el sur se utiliza como un condimento, es decir, como una verdura más para los caldos, por ejemplo, pero el efecto que tiene o la importancia que tiene este joconostle es porque ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y es una eficiente planta para reducir los niveles de azúcar en la sangre, por lo que para la gente que es diabética, pues es importante consumirlo. Entonces, desde el punto de vista de alimento, hay otros países que han empezado a copiar el uso como alimento, y es el caso de Etiopía, es el caso de Túnez, de Argelia, de Marruecos, que han empezado a implementar el uso de nopal verdura dentro de sus alimentos. Pero es importante que sepan que México lleva la vanguardia de elaborar platillos de diferentes formas, diferentes sabores, diferentes texturas. Ustedes pueden encontrar desde los famosos panes, gelatinas, tortillas de nopal, que ahora está muy demandado los alimentos nutracéuticos, ¿sí? Entonces tenemos toda una gama de productos que se pueden incluso industrializar y posteriormente vender. Y obviamente, como somos como buenos mexicanos, nosotros nos gusta consumir todo lo fresco, y también se ofrecen en restaurantes desde licuados, aguas frescas, gelatinas y toda una agroindustria que ahorita voy a mencionarles, que ya se tienen a través de diversas empresas que han invertido para el desarrollo de nuevos productos. Si bien es cierto que nosotros ya podemos ir a cualquier supermercado y conseguir nopales congelados, es decir, en el área de comidas congeladas ya pueden ustedes encontrar desde nopalito congelado ya cortado, ¿sí?, almacenado, y pues ustedes pueden disponer de este alimento en cualquier época del año, y también pueden tener las mezclas que pueden poner jugos con nopal para bajar de peso incluso, o simplemente para regular su sistema digestivo. También es importante que sepan que el nopal se industrializa también ya como en salmuera, es decir, que ustedes ya pueden conseguirlo enlatado o al alto vacío. Incluso pueden encontrar salsas, postres, ¿sí?, desde lo que son mermeladas, lo que son jarabes que pueden servir para acompañar, por ejemplo,
algún tipo de hot cake, alguna crepa, un mollete, el famoso mollete que nosotros hacemos en dulce. Todo esto lo podemos utilizar e industrializar, desde lo que es nopal verdura hasta lo que sería la tuna. Las salsas que también ya se utilizan y que son muy demandadas por todos nosotros, ya los hacen con joconostle e incluso con un poco de nopal verdura para que aporte todos los beneficios que por sí misma tiene la planta. Empresas como las que ustedes están viendo en las diapositivas, pues son las que le apuestan a el desarrollo de nuevos productos innovadores, ¿sí? Ya podemos encontrar también, por ejemplo, tostadas con alto contenido de fibra que le aporta el nopal, y esto es muy importante porque el nivel calórico o el nivel de energía ya empieza a reducirse. Por ejemplo, si usted con una tostada que va a consumir de manera normal, que viene frita, si usted consume 2, equivaldría al consumo de una sola. Entonces, la ingesta pues ya nos aporta un beneficio porque ya no se va a engordar con una o dos tostadas que usted coma, ya puede comer más porque el otro tiene mayor, una reducción importante en cuestión calórica. Y hay muchísimas marcas que cada vez están apareciendo más en el mercado. Productos que ya, por ejemplo, la Danone ha empezado a hacer trámites, la Bimbo, que quiere trabajar con tunas, hacer mermeladas de tuna para meterlos a los pastelillos, se han empezado a acercar a los productores para hacer las compras y que estos productores puedan tener una participación importante como proveedores de materia prima. Otra área importante son los dulces, desde lo que es el queso de tuna, lo que son las galletas, ¿sí? Y ya dulces deshidratados y endulzados a partir de joconostle y coloreados, que son atractivos para todos nosotros. Entonces ya podemos encontrar una infinidad de productos agroindustriales como jugos mezclados con piña, apio, perejil, que sustituyen al fresco, pero que ya podemos tener a disposición cuando nosotros querramos, ¿sí? Desde también utilizar la tuna para poder elaborar bebidas alcohólicas, ¿sí? Y de todos los colores, todos los sabores y para todos los gustos. ¿Y por qué no? Si a todos nos gusta la cerveza, también se pueden obtener productos elaborados, fermentados con nopal. En este caso están ustedes viendo aquí una cerveza de nopal y no es la única marca. Esta es una empresa transnacional, es una empresa polaca que se asoció aquí con productores de México y están elaborando esta marca, pero hay otras más que se están continuamente desarrollando. Entonces, desde el punto de vista de suplementos alimenticios, vamos a tener una gran cantidad de productos que nos van a aportar muchos beneficios para el sistema digestivo, cosméticos, desde cremas de nopal, jabones de nopal, hechos desde manera artesanal o ya industrial, shampoos de nopal, acondicionadores con nopal, ¿sí? Y estamos hablando también del fruto, no nada más estamos hablando de la verdura. Entonces, muchísimos productos que se han empezado a desarrollar, desde máscaras faciales de nopal. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos beneficios. Ya por ahí mencionaron que también se están fabricando piel sintética de nopal. Entonces, todos estos productos sirven para tener, por ejemplo, reducir los niveles de azúcar en la sangre, que nos regule el sistema digestivo y, ¿por qué no?, también para las mujeres que sufrimos de osteoporosis, podemos nosotros en este caso utilizar pencas viejas de nopal hechas en polvo porque nos va a aportar una gran cantidad de calcio. Y bueno, también para los hombres sería comparado con el maíz. Entonces, si se fijan, el uso del nopal cada vez es mucho más importante porque podemos hacer hoy desarrollar una gran industria, hasta incluso cuando tenemos una resaca, el nopal nos puede ayudar. Y bueno, el joconostle, como una fruta que apenas está introduciéndose como tal en México, es un potencial también porque en el mercado nosotros podemos impactar como materia prima, como es el caso de Europa y Estados Unidos. En Japón ya también se utiliza el nopal y se vende en salmuera, obviamente con su etiquetado, porque lo compra aquí en México. Y bueno, es importante saber que cada vez hay más ideas en cuanto al desarrollo de esta importante planta.
Y bueno, por mi parte es todo, y motivarlos a que ustedes mismos hagan sus propios desarrollos de productos agroindustriales, y que hay muchos más. México tiene todo este conocimiento, México tiene toda esta tradición, y pues hay que aprovecharla. Es un gusto y muchísimas gracias.